Buenas tardes, amados. Shalom, shalom. Bendiciones. Vamos a empezar esta clase que es de Techubá, el verdadero arrepentimiento. Pero antes de comenzar, vamos a poner en manos del Eterno este tiempo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Rey poderoso y maravilloso. Gracias te damos porque tú pones todos los tiempos en nuestras vidas. Pones este tiempo que hoy dispusiste para esta enseñanza, Rey. Gracias te damos porque eres tú quien nos direcciona, eres tú quien nos guía. Hoy ponemos en tus benditas manos cada una de las personas que se va a unir a esta enseñanza, ya sea presencialmente o después de que el video sea grabado. Gracias, amado Rey, poderoso y maravilloso. Hoy ponemos en tus manos esta enseñanza y te clamamos, te suplicamos que seas tú abriendo nuestra mente, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú abriendo tus escrituras para que las podamos entender, comprender de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este día. Te alabamos y te bendecimos, Rey. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todas tus misericordias que derramas cada día sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te clamamos que uses nuestra boca, que sea tu palabra declarada a través de nuestra boca y que seas tú quien gobierne conforme tú quieras este tiempo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve, amén. Y bueno, como ya les dije, la clase de hoy se llama Teshuvah, que es el verdadero arrepentimiento. ¿Y de qué se trata el verdadero arrepentimiento ante el Eterno? Muchas veces nosotros hemos oído o alguien ha preguntado si estamos verdaderamente arrepentidos o solamente tenemos un remordimiento porque es algo diferente. O algunos comentan, es que me arrepentí y ya estaba bien, pero volví a pecar en lo mismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no se ha tenido un verdadero arrepentimiento, solo se ha tenido un remordimiento. Cuando las cosas vuelven a pasar, nos preguntamos, ¿por qué es? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre caigo en los mismos? ¿Por qué siempre estoy pecando? ¿Por qué siempre estoy fallando? Y también hay otra pregunta de cómo podemos lograr sentirnos personas salvas y que ya no sigamos fallando. ¿Dónde está el verdadero arrepentimiento? Son nuestras preguntas porque a veces siempre estamos luchando con esto. Y vamos a ver algo muy interesante en las palabras teshuva y arrepentimiento. Y es que son dos cosas completamente diferentes. En segunda de Crónicas, Divrei Ayamim 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepiente, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo iré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos queremos que pase esto? ¿Cuántos queremos sentirnos perdonados por el Eterno? Y es muy importante entender y comprender a profundidad la palabra Teshuvah para que no nos dé, para que todo esto nos dé shalom a nuestra alma y para poder enseñar correctamente a las personas que nos rodean. Incluso podemos enseñarles sin hablar, que es por medio de nuestro ejemplo también. Pero previamente debemos comprender qué es y cómo el Eterno quiere que caminemos exactamente. Entonces vamos a ver qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene del latín tardío repaenitere y significa sentir pesar por haber hecho o dejado de hacer algo, sentir una inmensa e intensa insatisfacción. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de haber comprado algo o por no haber comprado algo?
o por haber dicho o no haber dicho algo. Y es bonito vivir así, sentir esos sentimientos de arrepentimiento a cada instante. No, ¿verdad? No es bonito sentirse uno a todo momento con esa insatisfacción. Y la pregunta aquí sería, si quieres sentirte arrepentido toda tu vida, si quieres vivir así toda tu vida. Y verdaderamente que nuestro anhelo y nuestro deseo, el deseo de todos, es tener una vida en shalom. Y no es que el arrepentimiento sea malo en sí, que el estarnos arrepintiendo sea malo en sí, sino que el arrepentimiento es bueno porque te hace reflexionar y te impulsa a cambiar precisamente. Y si te hace cambiar, ya no tendrías que seguir luchando con lo mismo, no tendrías que estar constantemente repitiendo y arrepintiéndote. Entonces, arrepentimiento no es solo ese sentimiento de pesar. En el diccionario Larousse, la palabra arrepentimiento habla de entrañar un sentimiento desagradable derivado de las consecuencias de haber hecho algo mal o de haber omitido hacer lo bueno. Entrañar, causar la necesidad de pagar las consecuencias del error, conlleva culpabilidad, remordimiento, pesar, miedo. Misión no solamente es pesar a sentir o sentirnos mal, sino que es un sentimiento desagradable, derivado de las consecuencias de haber hecho algo mal. Por ejemplo, cuando te enamoras de quien no tenías que haberte enamorado, allí pues duele haberte enamorado. Duele el sufrir todas esas consecuencias y todo de lo que pasó. Y es por eso que muchas personas se toman de una frase que por lo general se dice que amar duele. Otro ejemplo es cuando compras algo equivocadamente, por impulso, porque te gustó en el momento, y después te arrepientes. ¿Y de qué te arrepientes? ¿Y qué es lo que te duele? Pueden ser varias cosas, que compraste esa cosa o porque sea de mala calidad y no fue lo que esperabas o porque las consecuencias de haber comprado esto es que gastaste el dinero innecesariamente, porque te has dado cuenta que no se necesitaba y el no poder ya comprar al final lo que verdaderamente necesitabas. Entonces, no es tanto haber comprado ese objeto, sino más bien la consecuencia que viene detrás de todo esto. Y ahora, ¿qué toca hacer? Pues aguantarnos, porque ya no se puede regresar fácilmente. Y viene a nuestro corazón la necesidad de pagar las consecuencias de ese error. Es como cuando nosotros nos damos golpes de pecho que nosotros decimos, ya no quiero comprar nada más o evitas comprar algo porque cometiste ya ese error. O en el caso del enamoramiento, tú dices, ya no quiero enamorarme más de nadie, mejor solo que mal acompañado, o permaneces sufriendo por cualquier situación. Y lo que sucede es que ese dolor de las consecuencias de haber o no haber hecho algo trae a nuestro corazón esa necesidad de pagar las consecuencias por el error. Y con ese sentimiento de arrepentimiento viene la culpabilidad y el remordimiento, el pesar e incluso el miedo al castigo. Em, entonces, ¿qué tenemos que vivir? Entonces, ¿crees que tenemos que vivir así en arrepentimiento constante con el Eterno? No, ¿verdad? Por eso es que hacemos continuamente, por eso lo que hacemos continuamente no es tan fácil y poder entender esa palabra arrepentimiento eh, es muy importante. Muchos dicen arrepiéntense, pero
podemos decir es que yo ya me arrepentí, yo ya pues hice lo malo, pero acepto las consecuencias, acepto el castigo, por así llamarle. Y se piensa así porque quieres buscar una justificación para arreglar la situación de alguna manera. Podemos meditar en esta pregunta. ¿Quiere el Eterno que nos sintamos así? Es triste decirlo, pero es lo que por lo general se enseña y aún siempre se ha enseñado y aún en estos tiempos también se enseña. Y es como uno llega a sentirse así triste, arrepentido a toda hora con ese sentimiento de culpa. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la oferta gratuita, la dádiva de Elohim, es la vida eterna en nuestro Mashiach Yeshua. El pecado paga un salario, por así decirlo, y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Elohim en nuestro Mashiach Yeshua. Pero al final de cuentas, una cosa no quita la otra. Y es muy importante porque la Torah no resta, sino que suma. Y está escrito en el Teilim, en el Salmo 119, 160, que la suma de tu palabra es verdad. O sea, que cada vez se va sumando. Por ejemplo, no se puede decir que un versículo invalida a otro, pues nada se contradice en la Torah. Entonces, lo que pasa es que uno complementa al otro, formando un todo. Al momento en que nosotros estamos en esta forma de arrepentimiento, siempre va a haber ese círculo vicioso de estar esperando ese castigo y tener remordimiento. Y si se recibe el castigo, la persona sigue arrepintiéndose. Muchos dicen, ya he pagado el precio, he sido infeliz todo este tiempo, o también se puede decir, he vivido pagando, por lo menos cuando compramos algún objeto, algún electrodoméstico que no debíamos, no nos fijamos, que era un objeto que gastaba demasiada luz, si lo hicimos por impulso. Yeshua ve, las personas tienen miedo y piden más tiempo para arrepentirse y dicen, es que ahorita no está muy bien la situación, no es buen momento para que Él venga, que nos dé un poco más de tiempo. Siempre se va a buscar una excusa cuando no estamos seguros eh, de estar realmente a cuentas con el Eterno. Pero es tremendo que siendo el momento más especial que va a existir en todo el mundo y el que nosotros como sus hijos tenemos que anhelar y debemos anhelar, y que es cuando nos debemos alegrar, tener ese gozo porque Él va a venir, porque al fin vamos a estar con Él. Es absurdo que se tenga ese miedo de que llegue ese momento y es muy triste y pues es horrible pensar eso. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque se vive siempre en un arrepentimiento. Y es muy importante el arrepentimiento, pero no tenemos que vivir así constantemente, culpándonos y sintiéndonos que merecemos un castigo. Si lo vemos pues de esta manera, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, Jasón 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado la victoria de Adonai, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de Adonai, ha sido echado fuera. El que va a traer la culpa y el remordimiento siempre es Hasatán.
Él es el que siempre está acusándonos. Él está trayendo siempre ese sentimiento de culpabilidad todo el tiempo y entonces de esa forma, si nosotros estamos haciendo caso en todo eso, ¿cuándo vamos a sentirnos libres? Nunca vamos a sentirnos libres. Y bueno, no podemos echarle la culpa todo el tiempo a Satán. Nosotros también somos quien decidimos tener ese dominio propio de todas las cosas, de nuestros actos. Entonces también tenemos que estar pensando en eso, de que tenemos que tener ese dominio propio para no estar cayendo en lo mismo. Pero Elohim es bueno, es fiel y Él nos ama, quiere que vivamos con gozo y por eso tampoco debemos estar culpándonos o culpar a alguien toda la vida. Tenemos que ser libres, dejar ir eso. Por ejemplo, ¿un padre quiere que toda la vida le vaya mal a su hijo? No, ¿verdad? Y que toda la vida cargue con la culpa y la vergüenza de que rompió algo importante, hablando pues algo material. El castigo pues es simplemente por un tiempo y el arrepentimiento de este hijo pues también es en el momento, pero no toda la vida va a estar ahí, ni toda la vida el padre va a estar recriminando esto. Y Adonai no quiere esto para nosotros, sus hijos. Él es Abba bueno y ha dado lo mejor para limpiarnos, para purificarnos y que es su sangre preciosa. ¿Cómo tenemos que vivir? Vamos a la escritura y si buscamos la palabra arrepentimiento o arrepentirse, nos va a parecer que el primero que se arrepintió, y esto conforme a la traducción de la Biblia, es el Eterno. En Bereshit, Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esa es una traducción de la Reina Valera del 96. Génesis Bereshit 6:6 en otra versión dice, Adonai sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra y se sintió herido en el corazón. En otra versión dice, y le pesó a Adonai haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. También dice en Números 23:19, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí Adonai, según este versículo, Adonai se arrepintió de haber creado a la gente, pero más adelante dice que el Eterno no es hombre para arrepentirse. Entonces, está mal usada aquí la traducción de la palabra arrepentimiento en la escritura. De hecho, esta palabra ni siquiera existe tal cual en el hebreo, sino que simplemente al traducirla al griego se usó esta palabra de arrepentimiento porque es una palabra en griego que se parece a lo que ellos querían transmitir, pero solo es que se parece, pero no es lo que realmente querían decir. La Reina Valera dice, y se arrepintió, pero en la Biblia de las Américas dice, le pesó, o sea, que le dolió. Y esto es correcto, esta es la verdadera traducción. Adonai sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra y se sintió herido en el corazón, dice la Torá viviente. Ahí en Bereshit, en Génesis 6:6, en hebreo dice la palabra vayinajen, y lo sintió, que dice, o sea, significa y lo sintió, y viene de la palabra Nahan, se tradujo como se arrepintió, pero Nahan es dolerse, lamentarse, suspirar, respirar fuerte. Y es lo que está escrito que ocurrió, lo que hizo el Eterno al ver a la humanidad en ese momento. Se sintió triste, mal, suspiró profundo, su corazón se dolió. Esta palabra se usaba como
descanso también, pero también es como se lamentó. Adonai sintió arrepentimiento. Adonai no tiene de qué arrepentirse. Él no se equivoca. A lo mejor sintió esa parte de su pesar, de ver la humanidad en las condiciones que estaba, pero no era que tenía que pagar consecuencias, simplemente fue doloroso para él, porque el arrepentimiento trae varias emociones que sentimos al arrepentirnos, pero él es eterno, él no se arrepiente porque él sabe todo y lo puede todo. Él es Elohim y no peca como para arrepentirse. Él no tiene fallas, solo le dolió la maldad del hombre. Cuando se predica el Apocalipsis, la gente se arrepiente porque siente miedo, pero ¿cuánto dura esto? A la semana, a los pocos días, ya se olvida, porque el miedo se acaba y es un detonante. El miedo, pues sí, es un detonante, pero es algo que no se va a mantener. Por eso nosotros no podemos vivir en este tiempo de miedo, en este tipo de arrepentimiento. eh, no podemos estar así, ni el Eterno ni nosotros mismos queremos vivir de esa manera todo el tiempo con miedo al castigo. ¿Qué es lo que Adonai espera de nosotros? Existe una palabra en hebreo que es chu. En Devarim, Deuteronomio 31, podemos ver que qué es lo que realmente Adonai quiere de nosotros, lo que espera de nosotros. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Adonai tu Elohim te haya desterrado. ¿Qué quiere decir aquí? No está hablando de cuando todas estas cosas sucedan y tú las recuerdes y te arrepientas, pero aquí no es ese tipo de arrepentimiento, es más bien ese dolor de sentir, de sentirse triste porque es un sentimiento de arrepentimiento, es un sentimiento de dolor de haber hecho cosas, lo malo. Y sigue diciendo, y si vuelvas a Adonai Elohim, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. En hebreo dice, Beshapta, Ad Adonai Eloheja, Bashamata, y te vuelvas a Adonai tu Elohim y escuchas. Beshapta quiere decir y te arrepientes y vuelves. Viene del verbo shut, volver. En hebreo dice, y volvieres y obedecieres a Adonai, vuelvas de tus malos caminos. Entonces uno se puede preguntar por qué en el Tanal no habla de arrepentimiento, pero en Brit Hadachá a cada rato se habla del arrepentimiento. Y no tendría que hablar el Brit Hadachá sobre el Tanal, ya que ahí tiene sus bases. La Torá siempre dice, si vuelves. Algunas veces dice arrepentimiento, pero en la misma palabra, devolver, es lo que más se enfatiza en el volver. En la escritura vemos que todo el tiempo está diciendo chu, volver. Hay algunas veces que traducen la palabra arrepentimiento, pero la palabra es la misma, es volver. Y es muy interesante porque de esta palabra se sacó todo un concepto de la escritura que es la palabra techuvá. Y es interesante porque esta palabra techuvá nunca aparece en la escritura como tal. Pero entonces podríamos preguntar, ¿por qué hablamos de Teshuvah? Porque Teshuvah es la acción de Shut, de volver, arrepentirse, cambiar, compensar, convertir, corresponder, devolver, enderezar, girar, quebrantar, recapacitar, reflexionar, responder, restablecer, restaurar un retorno hacia algo.
como cuando se va hacia un lugar y se tiene que regresar a casa, donde se estaba antes. Se tiene que volver de los malos caminos, pero aquí la pregunta sería, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde retornamos? Antes, cuando estábamos en el cristianismo, no lo habíamos entendido en su forma completa y correcta, con su significado real, porque no se sabía a dónde volver, no entendíamos a dónde íbamos a volver. Entonces podemos decir, todo esto está mal, me arrepiento, pero no puedo sentirme así toda la vida, repitiendo mi pecado, sintiéndome mal todo el tiempo. Por ejemplo, no podemos siempre pensar en que nosotros o el prójimo actuamos mal o hicimos tal cosa y pensar y echarnos pues todo el tiempo eso en cara, recriminarnos todo el tiempo. No podemos vivir así. Entonces, ¿cómo podemos vivir? ¿Cuál es la verdad de lo que el Eterno nos ordena? El Eterno ordenó volver, pero ¿volver a dónde? Porque si no se conocía la Torah, entonces ¿hacia dónde se tenía que ir? Esto es lo interesante, que el Eterno al hablar de Teshuvah solamente está hablando a su pueblo. Por eso puede ser complicado entender esto, porque ¿hacia dónde se tiene que volver? ¿Cuáles son sus caminos? En este proceso sabemos que estamos mal, pero no sabemos cómo corregir lo que está mal. Y al final, aunque hagamos las cosas, podemos decir, bueno, pero no es por obra para que nadie se gloríe, como dice la palabra. Entonces se está en un punto crítico porque puedes decir, hago y me siento mal, no hago y también me siento mal. Esta lucha en el caminar en el eterno es muy difícil hasta que uno puede entender de qué está hablando Elohim. El Eterno quiere que volvamos a guardar su palabra, a hacer techubá, volver a lo que Él ya nos dijo, volver a donde estábamos al principio, a casa de Adonai. En el Teilín 23:6 dice, ciertamente el bien y la compasión me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por numerosos días. Y en Zacarías 1:3 dice, por lo tanto, diles que a Elión dice esto, regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Elohim a Elión, Elohim Altísimo. El principio no quiere decir cuando yo nací, sino más allá de donde viene mi alma, de donde viene mi rúa, mi espíritu y de dónde viene de Adonai. Entonces es volver a entender que tengo que regresar a la esencia en la que Adonai me creó. Y Él no me creó siendo pecador. Por eso hay que volver a antes del pecado, antes de esa circunstancia. Y solo se va a lograr volver conociendo cómo Él me creó y quién realmente soy yo. Y, y pues es muy importante tener en cuenta y entender lo que hablamos en el primer tema. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos. En el primer tema de identidad veíamos que Él nos creó para ser hijos. Y hay que entender esto. Yo soy su hijo, yo soy su en su imagen, su semejanza. Puedo perfeccionarme con su palabra y ser santo, cercados, apartado. Dice la palabra en Levítico 20:26 y primera de Kefa, y Pedro 1:16. Sean santos como yo soy santo. Hacia, hacia ahí es a donde hay que regresar, a ser de su esencia, ser como Él, ser semejante a Él y no a sentirnos mal todo el tiempo por lo que hicimos, sino regresar a estar con Él. La historia del hijo pródigo empieza en el versículo Gilel, Lucas 15:10, y empieza Yeshua diciendo, de la misma forma hay alegría entre los malaquín de Adonai
por un pecador que se arrepiente, con un solo pecador que se arrepienta, hay fiesta en el Shamay. Y aquí Yeshua, siendo judío, está hablando de Teshuvah. Cada vez que encontramos la palabra arrepentimiento, entendemos que no está hablando solamente de que uno se siente mal y que tenga culpa y miedo y castigo, sino de retornar. Vamos a seguir viendo, vamos a desarrollar el resto de esta enseñanza. Bueno, en Lucas 15, 11, 32 es donde nos habla de la parábola del hijo pródigo. Aquí Yeshua está hablando precisamente de Teshuvah y por esa razón esta es la historia perfecta para familiarizarnos y hacer Teshuvah. Porque ¿en qué momento se arrepintió el hijo? El hijo se arrepintió cuando estaba con los cerdos y se preguntó por qué estaba ahí. Bueno, me lo merezco. Siento culpa de estar aquí, aunque hubiera podido estar mejor con mi papá. ¿Qué hago aquí? Claro que tiene que suceder todo eso, esa sensación, sentimientos que vienen del corazón, pero no es lo que el Eterno pide de nosotros. Es un sentimiento humano cuando nos damos cuenta de que estamos mal. Pero si uno se queda con los cerdos, cuando se da cuenta de que está mal, viene esto, viene ese arrepentimiento. Se puede arrepentir de un millón de cosas, pero solamente hay algo que se puede hacer y es hacer teshuvá, es retornar en las cosas de Elohim. Vemos que Yeshua dice que una persona se puede sentir así, pero hay algo que se puede hacer, regresar a la casa del Padre. Y como dice el Teilín 23:6, morar ahí por largos días. ¿Qué hay en la casa de un padre? Hay techo, hay comida, hay gozo, hay corrección, hay lo que necesitamos. Pero, ¿por qué el hijo se fue? Porque habían reglas y tenía que sujetarse. Y él no quería eso, sino que quería una libertad, hacer su propia vida. Hacer teshuvá es una acción y él tenía que hacerla. Volvió en sí y dijo, me voy a levantar y voy a regresar a la casa de mi padre. En el Lucas 15, 17, 20 dice, al fin volvió en sí y dijo, cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Y vemos cómo, aun cuando estaba lejos de su padre, lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y al final le dice su padre, tenemos que celebrar porque he encontrado el hijo que se había perdido. Y su padre se alegró. De esto se trata la historia. El hijo que hace Teshuvá no dice que solamente se arrepiente, ni siquiera trata, no se trata tampoco del padre amoroso. Es muy interesante esto porque la historia habla de padres e hijos. ¿Quién es el padre? Adonai. Y los dos hijos son la casa de Judá y la casa de Israel, que uno se queda con papá, que es los Yehudim, y los otros andan en rebeldía, que es el remanente de Israel, pero tienen que regresar a casa. Por eso, aunque se nos hable acerca de la casa de Israel en esta parábola, habla de que nosotros regresaremos. En Zacarías 16 dice, yo fortaleceré la casa de Judá y salvaré la casa de José. Yo los asentaré porque los he amado. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Adonai su Elohim y yo les escucharé. Entonces, ¿a dónde debemos regresar? A casa. ¿Y cuál es su casa? Su Torá, sus mandamientos, sus estatutos, estar en su presencia. Y Yeshua es la única puerta para lograr el verdadero arrepentimiento, para poder
hacer esa teshuvá bajo la Torá. Allí está la bendición. Eso es lo que vino a hacer Yeshua, a tomarnos de allí con los cerdos y ponernos en el camino a casa. Teshuvá es un verbo y es algo continuo. Por eso dice en Ezequiel 18:32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara Adonai Elohim. Vuélvasen y vivirán. La palabra en hebreo para este verso viene de la raíz shuf, que quiere decir volver. Aunque la mayoría de las traducciones escribieron arrepiéntanse. O sea que no se trata de que vivas así, arrepentido, sino de que vivas todo el tiempo volviendo hacia el eterno. Hoy fallaste, sigues caminando, sigues esforzándote, aprendiendo más de él. ¿Qué dice la palabra? 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Porque ¿Por qué se levanta? Porque sabe a dónde va, se quita de los miedos, busca la presencia de Adonai y cada día se tiene el verdadero temor de él. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo, así nos dice la palabra. Por eso hay que conocerlo. Y no importa si uno es como Yisahar o como Zebulún, no importa dónde estemos, mientras estemos haciendo la voluntad de Elohim. Si alguien pecó y algo le pasó ahora, hay que reconocerlo y dejarlo atrás, no vivir lamentándose todo el tiempo, sino que hay que actuar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. El problema es que nos aferramos a que nosotros somos así, pero no. Somos criaturas de Adonai, sus hijos. Vivamos como Él quiere, como un hijo que vive en la casa del Padre y guarda sus reglas. Por eso el hijo pródigo se dio cuenta de que aunque pudo tenerlo todo, es 1000 veces mejor estar en la casa del Padre. El salmista dice en Tehillim 84:10, es mejor estar un día en tu casa que 1000 días lejos de ti, porque estar en su casa es estar seguro, es estar en shalom, ahí me siento bien, ahí tengo verdadera libertad, pero se cree que las reglas son para estorbar y algunos hasta creen que la moda es ser rebelde, pero no, las verdaderas reglas te dan libertad, te dan justicia. La rebeldía nos lleva siempre al fracaso, no tiene sentido. Imaginémonos, por ejemplo, un juego sin reglas, que cada uno haga lo que quiera. Pues no tiene sentido, no va a ser tan divertido estar jugando porque precisamente no hay normas y no se sabe ni para dónde se va. La parábola nos habla de que si queremos vivir y disfrutar, hay una forma. Ve por aquí, guarda mis mandamientos, haz como lo digo, sé libre, vas a ser bendecido. Vamos a ver la comparación de las palabras. En hebreo es chuf, volver. En español, arrepentimiento, pesar. Y la que se usa en griego, metanoia. En cambio, es un cambio de mentalidad. En el cristianismo no alcanzamos a entender completamente qué es el arrepentimiento porque se dice que es dejar de hacer lo malo y ahora tienes que hacer lo bueno. Dice cambio de mentalidad, pero ¿hacia dónde es ese cambio? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Qué es lo que realmente debo hacer? Tenemos que aprender su palabra, no solo tener una metanoia y cambiar la mentalidad, ni decir antes hacía lo malo, ahora hago lo bueno, cuando ni siquiera se profundiza en qué es lo bueno. Pero lo bueno son las reglas básicas de las escrituras. Lo que realmente habla la palabra no es solamente que tenemos que buscar un cambio de mentalidad, así que debemos quitar eso de nuestro corazón. No es un cambio de mentalidad para cambiar. No se tiene que humillar, dejarse a sí mismo, se debe humillar uno y dejarse a sí mismo, ir hacia la dirección del Eterno, en la dirección en que Él nos ha puesto, y buscar vivir y depender de Él, seguir sus reglas completamente. Pero para esto se necesita mucha humildad,
no se consigue con orgullo o diciendo quiero hacer lo bueno. Yeshua predicaba todo el tiempo acerca de lo que habla Mateo 4:17. Por eso nos hablan de que la Torá es ese cerco de protección que nosotros tenemos, que es ese seguro, no salirnos de esa cobertura, que son esas normas, esos estatutos. Mateo 4:17 dice, desde aquel momento Yeshua comenzó a proclamar y a decir, hagan teshuvá, vuélvasen de sus pecados a Elohim, porque el reino de los cielos os es ofrecido. ¿Por qué Yeshua habla de arrepentimiento? No, está hablando de volver, volver porque el reino de Adonai se ha acercado. ¿Cuál es el reino de Adonai? El Malhut Hashamayi. ¿Y por qué podemos decir pues sobre esto? Un lugar en donde hay shalom, donde hay amor, donde hay justicia, donde hay perdón, es sobrenatural. Pero, por ejemplo, amor puede haber en cualquier parte, aún paz, justicia. Pero, ¿cuál es la diferencia en el reino de Adonai? Aquí se podría conseguir el amor, tener un tiempo de paz, de gozo, pero ¿a qué precio? Muchos pagan el precio después de ser infelices, de estar frustrados. Y al ver que eso, nos damos cuenta de que las reglas de Elohim, su régimen y su voluntad es lo único que lo hace diferente. Hay que hacer lo que Él dice y esa es la gran bendición que tenemos al hacer su voluntad. Mateo 6, 9, 10 nos dice, y dijo Yeshua, vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Vayomer Alejem, Yeshua, Beatem Kol Tipalalu, Avinu Shevashamayim, Itkadosh Shemha, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Si vemos en el Avinu Shevashamayim, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Kadosh sea tu nombre, venga tu reino. Y entonces ahí dice que se haga tu voluntad, así como se hace en el Shamayim, así también aquí en la tierra. Su reino, pues, es que se haga su voluntad, que se haga lo que Él dice, sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos, es hacer su voluntad. Toda la gente dice, yo quiero ir al cielo para estar en paz, pero la gente tiene que darse cuenta que está esperando algo que puede vivir aquí en la tierra. Yeshua habló de vivir su reino aquí en la tierra, porque su reino ha venido para eso. Su reino se acercó a nosotros, como lo dice en Mateo 4:17. Hay que volver a casa para entrar a su reino. El reino está cerca a través de Yeshua. Y hoy podemos vivir su reino aquí en la tierra como preparación para cuando Él regrese a reinar completamente. Ya sabemos cómo se vive en el reino. La palabra dice que venga tu reino. O sea, estamos esperando su reino y estamos viviendo su reino. Y por eso es que nos enseña que estuviéramos en una tefila, en una oración todo el tiempo. ¿Y cuál es el objetivo de que muriera Yeshua? Su objetivo y la sangre que fue derramada son para su pueblo, porque Él quiere un reino. ¿Solo para perdón de pecados, para sentirnos libres? No. Hay un porqué de cada cosa y un porqué para sacar al pueblo de Israel de Egipto, un porqué por el cual murió. Entonces, ¿cuál fue y es el propósito? Precisamente es ser su pueblo, salir de Egipto para servirle, para ser sus siervos, ser un pueblo apartado para Adonai. Sin Yeshua no podríamos lograrlo porque ya estábamos tan lejos de Adonai, porque él estaba harto de que la gente no se volviera a sus caminos. Tenemos que levantarnos cada día y permanecer, volver a su casa donde él reina, aprender a vivir allí, que no solamente sea un momento, algo temporal, sino que su reino esté en cada momento de nuestra vida. Teshuvá nos lleva a esto, a estar retornando todo el tiempo hacia Él. ¿Y cómo hacer Teshuvá? Eh, Vamos a ver cómo tenemos que hacer Teshuvá correctamente, según la Escritura. Cuando uno se siente mal y sabe que tiene que pagar las consecuencias, haga lo que haga, tiene que pagarlas.
Por ejemplo, una muchacha soltera ha quedado embarazada, pero se siente arrepentida. El Eterno va a perdonarla porque la ama, pero ahora paga las consecuencias. Hay un castigo, pero el Eterno aún que haya, aunque haya un castigo, lo usa para bien, para bendición de nuestras vidas. Entonces, no se tiene que seguir lastimando, de seguirse acusando. El Eterno es fiel y aunque uno falla, ahí no se acaba la vida y Él tiene lo mejor siempre para nosotros. Aún en el castigo más duro, el Eterno siempre tiene un propósito, siempre hay una luz. Yeshua ya pagó todo esto para darnos libertad. Solo se tiene que entender, que buscar y aprender a sentir esa libertad. Es algo muy interesante que el Eterno haya ordenado los korbanot, que son los sacrificios. El mayor sacrificio, pues, es Yeshua, muriendo por cada uno de nosotros para hacer su pueblo, haciendo todo nuevo. Pero nosotros volvemos a pecar y fallamos, estorbándonos a nosotros mismos y también Hasatán viene y nos estorba. Lo interesante de los korbanot, esta palabra viene de korban, que significa sacrificio, viene de la raíz de karaf, que es acercarse o estar cerca. Un sacrificio sirve como la forma de acercarse al Eterno. Por eso existían los sacrificios de paz, el Corban Shelamim, el Corban de Olam, sacrificio de holocausto. Pero también existía el Hatat, por fallas, por pecar, para que se pudieran acercar al Eterno, como ya hemos hablado de esto en sesiones anteriores, en otras clases. Una de las ofrendas en cuestión de sacrificios es el de adoración. Si uno falla, lo primero que se tiene que hacer es venir a traer un sacrificio real de adoración. Es uno de los mejores momentos para adorar con todas las fuerzas al Eterno. Y allí es donde hay esa verdadera libertad. Pero venir arrepentido y así Hasatán no va a tener lugar para meterse y estorbarnos. Porque si estamos delante de Elohim dispuestos a sacrificarnos y pedir perdón, así no le damos lugar al diablo. En segunda de Corintios 7:14 es la fórmula para que podamos completamente sentirnos libres y poder saber que nos hemos arrepentido de verdad. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, yo oiré desde el cielo y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Dice, si se humillare mi pueblo. Bellicanú viene de la palabra ser humilde, caná. Pero no solamente es humillarse, sino doblar rodillas, someterse, quebrantarse, subyugarse. Para empezar a cambiar, en primer lugar, hay que doblar las rodillas, sobre el cual es llamado mi nombre y me invoca. A mí, Asher Nikrash en mí, es la palabra clamar, cara. Bueno, otra versión es rezar, juzgar, palar. Cuando vamos a orar, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. La otra parte dice, y busca mi rostro. Vivakashu Panay. Bakash viene no solamente de buscar, sino de esforzarse en buscar, preguntar, rogar, suplicar, desear, solicitar. Y la otra parte dice, y vuelve. Bella Shubu. Viene de la raíz de Shuv, volver. ¿Volver a dónde? Al punto de partida, como lo hemos visto ya. No volver a regresar a la vida pecaminosa, sino saber que cuando Él nos compró, como dice en el libro de Gálatas, somos hijos de Abraham. Él es nuestro padre. Venimos de Abraham, entonces hay que volver a hacer lo que hicieron nuestros padres, buscarlo a Él, tener emuná, tener fe. Ese es el camino que el Eterno escogió para nosotros. Y al ser de Mashiach somos parte del pueblo, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciendo su voluntad como Adonai nos creó. Entonces, Él perdonará los pecados y sanará la tierra. Con estas cuatro cosas se hace una verdadera Teshuvah. Primeramente hay que humillarnos y no levantarnos de allí. Yeshua dijo que Él es la piedra angular que rechazaron y se ha convertido en la cabeza de todos, y cualquiera que cae sobre la roca será quebrantado. En Mateo
21, 42, 44 dice, Yeshua les dijo, ¿nunca han leído en el Tanakh la misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular? Esto ha venido de Elohim y a nuestros ojos es asombroso. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Elohim y se le dará a un pueblo que producirá frutos. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrado en pedazos, pero si cae sobre él será triturado, hecho polvo. La única manera es vivir quebrantado, humillados delante de él. Y pues este último versículo pues es muy claro. Es mejor caer sobre la piedra y quebrantarnos nosotros mismos, tomar esa decisión de ir al Padre y quebrantarnos a que venga esa piedra sobre nosotros y tengamos todas esas consecuencias de lo que hicimos y seamos juzgados por no hacer esa teshuva y volver al Padre. Este es como el tema de Teshuvah, que es muy diferente de Teshuvah a el arrepentimiento. Ahora lo podemos diferenciar. Esperamos que pues, haya sido de bendición esta charla, esta enseñanza que el Padre nos ha dado el día de hoy. Bendiciones, amados. Bendiciones, shalom, shalom.